Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Didasge News, un programa actual, un programa de evangelio y de doctrina, donde nuestro único compromiso es con usted y con la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hola, bienvenidos de nuevo. Quiero mandar un saludo especial para Malu González, que nos está viendo desde Ciudad Neza, a toda la familia que se reúne para cada transmisión, verlo en su hogar. También quiero saludar a Alonso hasta el Perú. Recibe un gran abrazo, hermano, que Dios te bendiga mucho. Rudolf. Pues yo también quiero mandar saludos a mis hermanos en el Estado de México, mis hermanos en Cristo. Ahora que no hay congregaciones estén abiertas, sabemos que tenemos una vida privada también con el Señor, una vida espiritual. Y dice la palabra de Dios, busca a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, dice Mateo capítulo 6, te recompensará en público. Saludos, hermanos, gracias por seguirnos, gracias por su like. Saludos a Centroamérica, saludos a Sudamérica, saludos a todo el mundo de habla hispana. Que Dios les siga bendiciendo. Rudolf, el día de hoy vamos a llevar un tema, como siempre lo llevamos, un tema muy polémico, un tema difícil, la charlatanería en el Evangelio, los charlatanes de la iglesia. ¿Qué nos podrías decir, Rudolf, acerca de este tema del día de hoy? Pues la verdad es un tema por demás interesante, aunque tendríamos de momento que definir lo que es charlatanería, qué significa. Una de las traducciones de charlatanería es del italiano charlare, que significa hablar, alguien que habla, pero está relacionado con las muchas palabras, está relacionado con vender un producto. Por ejemplo, tenemos una definición muy básica: un charlatán en su acepción de embaucador es aquel que con su discurso persigue la venta, muchas veces fraudulenta, en algún tipo de producto. La charlatanería está emparentada con la venta y con las palabras, ya sea en la cantidad de palabras y no tanto en la calidad de las palabras. Dentro de la charlatanería nos damos cuenta que no solamente el evangelio es charlatanería, hay charlatanería comercial cuando te venden un producto que no cubre las expectativas que te está ofreciendo. También dentro de la política hay mucha charlatanería, sobre todo también hay no es un principio esto que les voy a mencionar, pero sí es un dicho que existe en la política: si no sabes de lo que hablas, confúndelos, háblales de todo. Pero ya hablando del Evangelio de Cristo, muchas veces nos damos cuenta que sí hay charlatanería, porque hay quienes, como dice la palabra de Dios, hablan de cosas que no saben. Muchos hablan de experiencias que otros tuvieron en el pasado, tuvieron tal vez en el presente, experiencias espirituales muy fuertes y poderosas, pero que tuvieron otros, no sus experiencias propias. Muchas veces se llega a caer en la charlatanería porque se promete algo que no se vive. Se promete y se vende un producto, en este caso lo que se ha vendido, sobre todo porque hemos sido influenciados desde hace algunos años o muchos años, hemos sido influenciados por lo que fue el sistema económico neoliberal, que todo se vendía, todo el producto, incluso el mismo cuerpo humano es una mercancía para los que razonan de esa manera. Entonces el evangelio también se convirtió en una mercancía. De manera que llegaron personas que no tenían una experiencia personal con el Señor Jesucristo, que nunca tuvieron experiencia de salvación con Él, pero vieron en el Evangelio una manera de ganar dinero. No podemos olvidar aquellos grupos muy conocidos, no voy a decir su nombre, solamente les diré que son allá de Sudamérica, que tienen una forma muy particular de hablar, que ellos comercializan y venden productos como el agua milagrosa de Jerusalén, el agua del río Jordán, el aceite de la unción, de la extrema unción, etcétera. Ellos venden hasta sal, venden elementos y lo venden con fines milagrosos. Pero la Escritura dice que con lo que hace Dios no lo hace con espada ni con fuerza, sino ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Entonces, de entrada, eso es lo que podemos hacer para ubicarnos dentro de lo que es la charlatanería en la iglesia cristiana. Ofrecer, vender un producto que no cumple las expectativas. Yo recuerdo que hace unos meses, todavía en el año pasado, en 2019, había personas que te vendían un 2020 victorioso. Te vendían una iglesia en el 2020 poderosa. Y te vendían un cristianismo de ganga y de oferta para el 2020 poderoso. Pero nos damos cuenta que como seres humanos estamos sometidos a las reglas universales y estamos también en aislamiento y estamos en emergencia sanitaria, al igual que todos los seres humanos en este planeta. Claro, tenemos una vida espiritual que está en Cristo. Entonces, este es el primer bloque para abrir boca. Entonces, seguimos, Ricardo. Gracias, Rudolf. También yo quisiera, lo que nos tiñe el día de hoy es la palabra. En Proverbios capítulo 12, versículo número 18,
Dice que el charlatán cuando habla hiere como puñalada, mas el sabio cuando habla sana todo. En la Biblia sí nos habla de los charlatanes. Marcos 13:22, donde nos dice que iba a haber falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, Así es. charlatanes dentro de la iglesia. ¿Qué nos puedes decir a esto, Rudolf? Bueno, pues es un tema escabroso realmente, pero tenemos que tratarlo porque no podemos seguir, como dice la palabra de Dios, con los primeros rudimentos. Tenemos que llegar hasta poder participar del alimento sólido. El alimento sólido precisamente es todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos habla acerca entonces de lo que es la charlatanería entre los que ofrecen un producto, pero ese producto no cumple las expectativas. Lo acabas de mencionar, Ricardo, lo que es los falsos profetas, los falsos maestros, falsos apóstoles. Y es cierto lo que acabas de decir, esto se va a dar dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no. Por ejemplo, una apostasía. Tuvo que salir la apostasía de dentro de la iglesia, de dentro. Y así también la charlatanería viene de adentro de la iglesia. A mí una ocasión me dijo un amigo que yo lo aprecio mucho, ese amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor, porque los pastores ganan mucho dinero. Y yo lo saqué de su error hablándole lo que es un pastor, lo que es el ministerio, pero a él no se le quita esa idea. Él está en el entendido que quiere ser pastor. La Biblia nos habla acerca de esto, de los charlatanes. Está relacionado con comprar y con vender sobre todo un producto que no sirve, un producto fraudulento. Me recuerda a aquellos charlatanes que en los centros de la ciudad, de los centros poblacionales, tienden una manta en el piso y empiezan a vender pociones milagrosas que curan enfermedades, el cáncer, curan enfermedades terminales. Entonces, pues son charlatanes porque solamente están enfocados hacia las ventas de un producto que no sirve. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a los charlatanes? Dice, 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Me recuerda lo que acabas de leer, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. La escritura nos menciona aún falsos cristos. Entonces habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. La Biblia dice muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, aquí está la charlatanería, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. La oferta, la demanda, la oferta, el producto, te vendo, te compro, te ofrezco. Entonces un charlatán está relacionado con eso. La Biblia dice que en la mucha palabrería no falta pecado. Entonces estos hermanos pastores, yo los reconozco, su ministerio, los honramos, los amamos, pero hay que reconocer que el mensaje a veces se extiende 1 hora, 2 horas, 3 horas, y muchas veces el mensaje que se da y todo lo que se habló muchas veces queda en palabras solamente, porque en sí el mensaje es muy breve. Se comenta en las biografías y los libros acerca de aquellos primeros apóstoles, que el apóstol Juan era llevado en brazos por 2 jóvenes, 2 hermanos cristianos jóvenes. Lo llevaban a la congregación y llegaba mucha gente para escuchar su mensaje. Y el mensaje que él daba hacía llorar. Hacía no solamente llorar, sino gozar y reír y sentir un poder especial de Dios. Y todo lo que él decía era, amaos los unos a los otros como el Maestro nos ha amado, el Señor Jesucristo. Un mensaje muy breve, pero sustancioso y conciso. Es lo que nos hace falta en estos tiempos, porque la Biblia dice que en la mucha palabrería no falta pecado. Recuerdo el caso de los davidianos de Waco, Texas, de hace ya varias décadas atrás. Recuerdo el caso de Jim Jones en 1978, a fines de los 70, cuando él hizo que hubiera un suicidio multitudinario allá en Sudamérica. ¿Por qué? Por la palabra o por la palabrería que él hablaba, lo que él decía, lo que él vendía, el producto que él ofrecía que realmente no traía salvación, que realmente no traía cambio a las personas. Entonces ellos, lo que acabas de leer en Proverbios, el charlatán hiere a las personas, y estas personas, tanto David Koresh como Jim Jones, llevaron a la muerte a cientos de personas. ¿Por qué? Por sus palabras, por la charlatanería. Actualmente existe abuso espiritual. Existe mucho el aprovechamiento de las personas con fines espirituales, pero los fines no son espirituales sino mercantiles. Entonces la Biblia dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras que no se viven, palabras que no se sienten, que otros las vivieron, que otros las dijeron.
pero que esa persona las ha tomado para poder sacar un provecho. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice la Biblia, no se duerme. Además, si pasamos al versículo número 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces nos damos cuenta que eso es lo que genera la charlatanería. Comprar, ofrecer, palabras. Yo he estado en eventos cristianos donde el predicador habla, eleva la voz y no dice nada. Yo escuché una ocasión decir, es que esto es algo que por lo tanto, por lo cual hace mismo, amén. Y todos dijeron amén. Yo me pregunté, ¿qué dijo? Palabras, charlar, charlare, platicar, hablar, charlatanería. Y existen muchas víctimas de la charlatanería. Es muy cierto, no vamos a decir que no existen los milagros, que Dios no se mueve, porque yo he sido testigo, mi familia ha sido testigo, Rudo lo ha visto, milagros, pero es una línea muy delgada, porque hay gente, te voy a dejar aquí en la descripción, en el video, varias ligas para que tú te cerciores de gente que es charlatán, impostora, que vende, que paga a gente para que ellos se digan que son sanos y van a otro país y igualmente se vende, son charlatanes. Te voy a dejar en la descripción para que lo visites. Pero ¿qué dicen las leyes mexicanas, Rudolf, a esto? Bueno, pues mira, esto es algo muy interesante. En el Estado de México, que es donde nosotros vivimos, tenemos un marco legal, que es el Código Penal del Estado de México. Entonces existe un delito en lo que es el artículo 306 del Código Penal del Estado de México, en lo que es su fracción 14ª. Y dice lo siguiente, porque realmente nosotros tenemos un compromiso con la verdad, porque la verdad os hará libres, dice el Señor Jesucristo. Entonces la información es poder. Una persona informada, una persona formada en la palabra de Dios es poder. Recordemos lo que dice la epístola a lo que es los romanos, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces mira, por ejemplo, tenemos esta legislación que te acabo de hablar, lo que es el Código Penal del Estado de México, su artículo 306, su fracción 14ª, el que para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica y científica, es equiparable al delito de fraude. ¿Por qué? Porque se están haciendo invocaciones. No, pero es que invocaciones de Dios, sí, con mucha más razón. Cuidado. Es cierto lo que dice el hermano Ricardo, nosotros creemos en un Dios todopoderoso, creemos los milagros, creemos las sanidades que Dios habla en su palabra, las hemos vivido, las hemos palpado, pero también hemos sido testigos de charlatanes. Hemos sido testigos de hermanos que han sido engañados. Viene a mi mente una persona muy poderosa de Centroamérica que hace algunos meses fue acusado de narcotráfico porque es una congregación muy enorme de dinero de dudosa procedencia. Hace unos años vino a México y él hizo que llevaran enfermos. Llevaron a una persona enferma que estaba hospitalizada, la llevaron cargando y él en esos momentos ora por la persona y le dice a la familia, ya está sano. Dice, ya esta persona está sana, se la pueden llevar. Cuando le van bajando de la plataforma, esa persona murió. Cuando le cuestionaron acerca de la muerte de esta persona, él dijo, pues se murió, pero murió sana. Casos como esos llegan a suceder. Mi hermano, ten mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habría milagros y prodigios mentirosos. Si tenemos milagros y prodigios que vengan del Dios Todopoderoso. Porque dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. También quiero aterrizar lo que venimos a ofrecer es una síntesis. Tesis contra tesis para crear una síntesis. ¿Qué proponemos hoy para que llegue a ti que nos estás viendo, que estás siguiéndonos, que lo compartas a todos? ¿Qué es lo que proponemos para evitar los charlatanes, caer nosotros en el engaño, que estemos en la iglesia y nos puedan engañar? ¿Qué proponemos? Yo propongo que a partir de hoy cuestionemos cómo a través de la palabra es escudriñarlo todo,
retener lo bueno, desechar lo malo. Cuestionemos a nuestros líderes, cuestionemos a nuestro pastor, cuestionemos a las personas que nos llevan a cualquier lado el por qué. Que vayamos a la Escritura y que la Escritura sea nuestra norma de vida, nuestra fe, nuestro estilo de vida. ¿Qué proponemos el día de hoy, Rudolf, para los que nos están viendo? Pues algo muy interesante lo que acabas de mencionar, el cuestionar. Leímos cuando iniciamos nuestros videos, cuando iniciamos con las grabaciones, recuerdo que mencionamos un pasaje de la Escritura cuando el apóstol Pablo llega a un lugar donde dice la Biblia que esas personas eran judíos y leían la palabra y leían la Escritura de manera que ellos lo hacían para cerciorarse que lo que les había enseñado Pablo era cierto. Es cierto. Entonces no podemos quedar nada más con lo que nos dan porque tenemos que cuestionarlo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que la biografía autorizada del Señor Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces no podemos nada más quedarnos con lo que nos dan, tenemos que cuestionar, tenemos que ir a la palabra y confrontar las ideas, confrontar la doctrina, confrontar el mensaje. Lo dice la Escritura, que los primeros cristianos eso hacían. ¿Y qué es la propuesta? La propuesta es que seamos cristianos no criticones, pero sí críticos. Dios no está peleado con que seamos críticos, por eso de ahí viene la palabra discernimiento de espíritus, el discernir, el juzgar, el decidir entre dos caminos. Lo que mencionaba Ricardo, lo que es lo que proponía lo que era Hegel, por ejemplo, en su dialéctica, la tesis, la antitesis, y de ahí podemos forjar la síntesis. Nosotros tenemos en estos tiempos la tesis, que son las iglesias históricas, la antitesis, que es la apostasía, pero nosotros proponemos una tercera vía, que es la síntesis, la restauración de la iglesia. La restauración de la iglesia, porque en estos tiempos son de mucha confusión. Ya muchas personas influidas por lo que estamos viviendo, por esa efervescencia de la pandemia, en estos días se están devorando y consumiendo los contenidos de diferentes canales y así los están transmitiendo a la iglesia, que ya está aquí el nuevo orden mundial, que ya está aquí la vacuna, que ya están sacando líquido de las rodillas, que ya hay una gran conspiración. Pero ¿saben qué? Sí se cumple la palabra, pero la Biblia dice que es principio de dolor en lo que estamos viviendo. Así que no es para que nos alarmemos y ya digamos, es que ya se acabó todo, ya estamos en el último día, ya Cristo viene mañana o pasado mañana, no sabemos cuándo venga. La palabra se está cumpliendo, pero no caigamos en la charlatanería, tengamos mucho cuidado y sobre todo, como dice la palabra de Dios, pues ya el Señor nos avisó de antemano, ya lo sabemos. Tengamos cuidado porque la charlatanería tiene como finalidad lo que es la mercadería, y lo que es además de eso también ofrecer palabras, y en la mucha palabrería no falta pecado. Bueno, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Les pedimos que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan. Y el próximo tema vamos a hablar cosas muy interesantes. Muy interesantes. Que el Señor los bendiga mucho. Les voy a dejar aquí en la descripción los links de los videos para que nos visiten. ¿Algo más que nos quieras decir, Rudolf? Nada más, finalmente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra forma de pensar. Los hijos de Dios tenemos una forma de pensar, no nos dejemos mover fácilmente, dice la palabra, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, y ni por video, ni por conspiración, ni por charlatanería. Hasta muy pronto, mis hermanos, que Dios los bendiga, saludos a todos.